Muchas gracias. Exactamente 15 minutos para su exposición verbal y, de ser necesario, hablar algunas preguntitas, nada más. Puede empezar, por favor. Muy gentil, muchas gracias. Buenos días, señora delegada del Consejo de la Judicatura, señorita secretaria, a mi familia aquí presente, público que tenga acceso a esta entrevista. Cumplidor con los requisitos establecidos por el Consejo de la Judicatura para esta mañana, quiero empezar contestando en primer lugar por qué mi deseo de llegar a ser juez nacional. Y debo decirlo que esto tiene su origen hace 10 años que ingresé a la función judicial. Tengo la suerte de ser servidor judicial. Cuando, cansado de ver tanta mora procesal, opté por la opción de ingresar y desde adentro cambiar esa realidad. En ese ejercicio logré al final, cuando fui juez de primer nivel, de entregar resoluciones, por ejemplo, en procesos de alimentos, en menos de 30 días. Entonces conseguí mi propósito de dar celeridad procesal, de evitar que los profesionales en derecho concurran unos a los juzgados a comprar justicia, que sí era una práctica, otros a rogar justicia y otros a exigir que se cumpla con la obligación del servidor y con el derecho de los justiciables. En el tercer lote me ubiqué yo y por eso es que ingresé a la función judicial. Cumplí ese reto de cambiar con la mora procesal y de que los profesionales tengan una actitud equilibrada en su procedimiento en el foro. Ya dentro de la función judicial, con la nueva normativa que tenemos desde el año 2008, hallándonos en un Estado constitucional de derechos y justicia, entonces aprendí de que el servicio judicial es un servicio a la comunidad. Entonces yo quiero seguir manteniendo eso, porque es un derecho del pueblo ecuatoriano cuando accede a la justicia y el servidor es el obligado a prestar ese servicio en forma eficiente y adecuada, como nos manda el artículo 85 de nuestra Constitución, porque encaja en el servicio público. Eso quiero seguir manteniendo, pero cuando tuve la suerte de llegar a ser juez de corte provincial, descubrí que hay otra situación que hay que superar y es un reto que me planteé para tratar de solventar, de solucionar, en virtud de que desde el nivel en el que me encuentro al momento me es imposible, casi imposible superar. Y es el rezago del viejo sistema de legalidad. Es decir, se siguen todavía manteniendo lo que llama un autor de derecho de niñez, viejas prácticas con normas nuevas. Es decir, no alcanzamos a entender lo que constituye el neoconstitucionalismo, no alcanzamos a entender todavía lo que significa el respeto y el deber del Estado a respetar los derechos fundamentales de las personas y de cumplir con las expectativas del pueblo ecuatoriano, de un acceso a la justicia, de una tutela judicial efectiva. Entonces, todavía se están manteniendo los rezagos de legalidad y no se están aplicando los principios. Eso ha significado que en cierto momento hasta se lleguen a vulnerar derechos. Entonces, frente a esa realidad, yo pienso que desde la Corte Nacional tenemos instrumentos para poder transformar. Y son resoluciones que podemos expedir con el carácter de obligatorias para que se cumplan. Porque los extraordinarios fallos que está dictando ahora la Corte Nacional no parece que no fueran suficientes.
tenemos ya el precedente allí y sin embargo todavía no lo aplicamos. Entonces, ese es el reto que tengo ahora, de tratar de conseguir el cumplimiento de una obligación del servidor judicial previsto en el artículo 130, numeral 3 de nuestro Código Orgánico de la Función Judicial, que es la unificación de un criterio judicial. De esa forma, entonces, es como se va a cumplir con el sistema democrático que se garantiza en el artículo 1 de nuestra Carta Constitucional. Y el cumplimiento de los derechos, la garantía del debido proceso, la seguridad jurídica. Ese es mi reto ahora para llegar a la Corte Nacional. En segundo lugar, tengo que referirme a algo que un poquito me incomoda hablar de mí. ¿Cuál es mi trayectoria? Porque es preferible que alguien hable de uno, no uno, de uno mismo. Y bueno, yo provengo de un sector rural y salí a los 12 años a esta ciudad de Quito. Y me desenvolví acá y crecí como el clásico chagra, advenedizo como nos llaman algunos, pero que venimos acá a trabajar y a enaltecer no solamente la ciudad, sino al país. Entonces, me desarrollé en ese nivel, estudié en la Universidad Central del Ecuador y cuando estuve en segundo año de Derecho, a dos conocidos de mi padre, les pedí de favor que me permitieran hacer práctica preprofesional en sus oficinas jurídicas privadas. Lamentablemente me negaron. Pero eso fue el acicate que determinó optar por una autoformación profesional. Me gradué de licenciado en Ciencias Públicas y Sociales e inmediatamente ingresé a la función pública. Y empecé, no precisamente en un órgano judicial, pero que sí tenía competencia ampliada. Empecé desde el nivel más mínimo de ese quehacer. Fui teniente político de la parroquia Guayabamba, cuando el teniente político todavía tenía la función de tramitar la parte sumarial del proceso penal. Entonces, desde ahí fue creciendo, luego pasé de 1 año y medio en esa gestión, pasé a desempeñarme como docente secundario por el espacio de casi 12 años. Luego tuve la suerte de ganar un concurso y me desempeñé como director del Departamento Legal de Sucursales del Banco Nacional de Fomento por el espacio de alrededor de 10 años. Allí tuve una experiencia importante porque hacíamos los procedimientos coactivos y en el procedimiento coactivo dictábamos providencias y autos. Y entonces eso me sirvió como un referente para poder ingresar a la función judicial. Luego, ingresé a la función judicial en consideración a lo que ya hace un momento mencioné, y me he desempeñado en tres órganos judiciales que fueron de creación. Empecé en el como juez 10º de lo civil de Bolívar, que como juez cantonal tuve que asumir la competencia de juez multicompetente en definitiva. Conocí asuntos constitucionales, civil, mercantil, laboral, inquilinato y niñez y adolescencia. Por el espacio de 8 años ejercí esa función, para luego pasar a ser juez único de la familia Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Salcedo, en donde pasé 1 año. Y allí es en donde se plasmó, porque ahora con la oralidad, con el principio de inmediación, el de concentración, entonces lograba en menos de 30 días en las audiencias resolver los asuntos de alimentos. Y de ahí tuve la oportunidad de postular para juez de corte provincial de la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la provincia de Tungurahua, porque crearon tan solo
7 salas a nivel nacional y en concurso de merecimientos público y de oposición llegué a esa función que la vengo desempeñando hasta el actual momento. Esa es más o menos mi trayectoria en el quehacer jurídico. Y finalmente lo que yo pienso, la tercera pregunta de la Administración de Justicia. Formo parte de ella. Entré en ese esquema de transformación y con lo que se está planteando en el momento actual, encajo perfectamente. Cuando tuve la suerte de ser juez 10º de lo civil de Bolívar, tuve la oportunidad de seguir 3 posgrados y alrededor de 30 cursos de formación profesional, organizados especialmente por la Escuela Judicial. Entonces, fui desarrollando habilidades y destrezas y preparación fundamentalmente en niñez, adolescencia, género, derecho constitucional y derechos humanos. Entonces, ese es el neoconstitucionalismo y nosotros estamos ya preparados para eso porque reúno el perfil. Y en definitiva, la Administración de Justicia que está cambiando y que precisamente yo entré a ella para eso, presenta ahora cambios muy trascendentales e importantes que están garantizando la democracia y la seguridad jurídica en nuestro país. Se han implementado los cambios de orden legal con la Constitución del 2008 de Montecristi. Realmente se han establecido principios que permitieron que se cumpla con las expectativas que puso el pueblo ecuatoriano en el referéndum del 2007. Entonces, hay cambios como el de la oralidad, que realmente ha bajado la mora procesal en gran dimensión, a pesar de que todavía no se lo consigue al 100%. Los cambios de entrar a la universalización del derecho, el establecimiento de un derecho por principios, el hecho de que el paradigma constitucional haya cambiado a un Estado constitucional de derechos, en donde el Estado asume la obligación y como deber primordial de garantizar el ejercicio de esos derechos, según el artículo 3.1 de nuestra Constitución. Y además tiene el deber primordial de respetar y hacer respetar esos derechos. Entonces, hoy estamos en ese compromiso y realmente la Administración de Justicia cualitativamente ha mejorado. Tenemos nuevas instalaciones, hoy se resuelven las audiencias, el público tiene acceso a hacer un control a los funcionarios judiciales porque tienen a su mano el internet, pueden acceder a las audiencias cuando son restringidas por su naturaleza, cuando no son restringidas porque las audiencias son públicas, y entonces la democracia se cumple. Hay ese rol de que el público pueda hacer una veeduría, de que pueda revisar nuestras resoluciones y de que nosotros tengamos que dar cuentas en cada acto público sobre nuestras actuaciones. Entonces, es muy positivo, estamos con los instrumentos internacionales aplicándolos y entonces eso también permite que el derecho por principio se cumpla. Esperemos, yo confío en que se siga respetando como hasta se viene haciendo hasta ahora el principio de independencia judicial interna y externa, y entonces este tipo de nombramientos, que también es una garantía para mejorar la administración de justicia, porque no entramos con compromiso, sino a través de concurso, también transparenta la justicia. Ese es mi criterio sobre la administración de justicia del Ecuador. Perdón.
Solo dos... sí. Disculpe usted el atrevimiento. Disculpe, doctor. No se preocupe, me parece bien. Solo dos cositas. Uno, ¿qué tan importante es para usted dentro de la Administración de Justicia valores morales propios de las personas, de aquel que aspira a ser juez, a administrar justicia? Bueno, es lo más importante, doctor. Yo suelo decir de que, muy gentil con su permiso, lo que se aprende en cuna, que son hábitos, luego se hacen valores y finalmente principios. Cuando tenemos principios, somos incontrovertibles en el sentido de la corrupción. Es decir, no podemos acceder a ella y no permitimos. Una de las viejas enseñanzas, por ejemplo, de un valor que me enseñó mi padre, que lo tengo presente hasta ahora, a pesar de que hubo un mensaje muy especial, y se lo voy a decir. Me decía, cuando seas funcionario público, y aquí viene el comentario especial que lo pongo entre comillas, me decía que espero que no seas, porque esperaba que sea empresario privado, que espero que no seas. No aceptes un caramelo a nadie, ni siquiera un caramelo, porque si lo aceptas, pierdes dos cosas fundamentales, tu autoridad, ¿sí?, y la independencia. Vas a recibir órdenes. A través de mi vida he mantenido ese principio, y en 32 años que tengo en la función pública, he llevado adelante. Bien. Me hablaba usted de unificación de criterios judiciales. El momento de darse que usted llegue a la Corte Nacional, quisiera saber qué ha pensado hacer para alcanzar esta unificación de criterios judiciales, porque el ámbito es bastante amplio. Es muy extenso y estoy claro en eso. Ya. Por eso decía que me está resultando un poco difícil llegar a eso. Realmente, por eso todavía se ven en el foro, se ven en la Administración de Justicia, votos salvados, cuando son tribunales, etcétera, porque es difícil conciliar. Y sobre todo ahora en esta época de transición del viejo sistema liberal al neoconstitucionalismo actual. Entonces, todavía no se logra encajar y proyectarse hacia lo que realmente se establece en nuestra Carta Constitucional. No le vemos todavía la fuerza normativa, no le vemos todavía la eficacia normativa de esta Constitución, los principios de aplicación directa e inmediata, ¿sí? Y todavía estamos quedándonos en reglas. Ahora, hace 2 meses, con la transparencia que siempre me caracteriza, se lo voy a decir, hace 2 meses yo no tenía ni la idea de postular para juez nacional. Pero hace 2 meses tuvimos una reunión de trabajo. Hoy ser funcionario judicial, aparte de ser una honra, es un poco un sacrificio, porque hoy la Escuela Judicial nos está preparando en todos los niveles. Y entonces tenemos en la noche cursos, sábados y domingos tenemos que asistir a eventos y todo eso. En uno de esos eventos, entonces con un compañero conversábamos y me decía, esta es la oportunidad ahora. Porque puedes llegar, y claro, yo le vi, llegué a mi casa, lo pensé y vi cómo se podía hacer. Las resoluciones que en muchos casos está dictando el Consejo de la Judicatura y que le corresponde por mandato constitucional y legal a la Corte Nacional de Justicia, debe hacerse. Por ejemplo, para efectos del esclarecimiento de la situación legal de un niño, niña, privado de su hogar, de un adolescente, de una adolescente. Dictó un instructivo el Consejo de la Judicatura, y yo pienso que eso debió hacerlo la Corte Nacional. Entonces, a través de esas resoluciones se puede primero lograr el asunto de la unificación, primero acá, y de ahí darle fuerza vinculante a los órganos de la Administración de Justicia de primero y segundo niveles. Por otro lado, con el conocimiento que vengo trayendo del hecho de ser juez de primero y segundo nivel,
Entonces, más o menos vengo conociendo en lo que atañe a materia civil y materia de mujer, niñez y adolescencia, determinadas situaciones que realmente no están bien llevadas. Entonces, aparte de los fallos, que al constituirse en jurisprudencia también son vinculantes, aparte de eso tenemos esta otra herramienta, ir a participar con los compañeros en eventos continuos, transmitirles nuestra opinión, porque no somos autoridad como para imponer un criterio, y entonces hacer ese tipo de compartir. Mire, hay una situación, recordaba que hasta hace poco, en una cosa, en la más sencilla de la administración de justicia, por ejemplo, en la negativa de inscripción de una escritura pública. En una jurisdicción había 3 juzgados, y en los 3 juzgados daban trámites diferentes. En el uno mandaban a notificarle al registrador de la propiedad. En el otro mandaban a publicar por la prensa sin notificarle. Y en el otro cumplían con las 2 cosas. Y ninguno de los 3 hizo el trámite adecuado, porque en el artículo 11 de la Ley de Registro Civil no se manda ni a contar con el registrador, porque él ya puso su negativa y ahí está su fundamento, y la norma es clara y dice se resolverá con la negativa y con la demanda. Entonces en ninguno de los 3 dieron el trámite legal y hicieron 3 trámites diferentes. Yo le agradezco, ha terminado su intervención. Muy amable, gracias doctora. Espérese un momentito. Sí, gracias, muy amable. Sí, gracias. Y como dicto en mis resoluciones. Gracias. Son las 8:50. Muy amable. Ya. Es todo, ¿verdad?